A Gaza la están matando. La están matando a plomo, la están matando a bombas. A Gaza también la mata la inacción y la indiferencia mundial. Y en pleno siglo XX, incluso se supone y el mundo está desarrollado, esto dicho además, los propios gobernantes, por propios líderes mundiales, a Gaza la están matando de hambre. Esto no ocurre solamente desde el 7 de octubre, incluso pensar eso sería bastante iluso. A Gaza y en general a Palestina, a los territorios palestinos, desde 1948. Solo que ahora el sionismo se quitó por completo la careta. Sin embargo, esa careta todavía la sostiene Occidente, el fiel soporte de Israel. Así les ha funcionado la Realpolitik. Pues aunque han estado en detrimento, todavía tienen cierta influencia sobre los que se permiten, bien sea por intereses, por amenazas o por otras cosas, ser doblegados. Pero a Gaza, en definitiva, la están matando ante los ojos del mundo, cuando el mundo se está quedando cruzado de brazos. Bienvenidos. Nuevas declaraciones escandalosas del ministro israelí de Seguridad Interna. El ultraderechista Itamar Ben-Gvir, en su cuenta de X, pidió la ocupación permanente de la Franja de Gaza, así como aplastar al movimiento de resistencia palestina, Hamás. Se debe detener la transferencia de toda ayuda humanitaria y combustible hasta que todos los cautivos vuelvan a casa, fomentar la inmigración y ocupar los territorios de la Franja de Gaza para mantenerlos en nuestras manos permanentemente. Los comentarios de Ben-Gvir siguen a los del ministro israelí de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien la semana pasada declaró que bloquear la ayuda humanitaria a Gaza es justificado y moral, incluso si causa que 2 millones de civiles mueran de hambre en el territorio costero palestino. En reacción, el jefe de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó este tipo de declaraciones y las calificó como incitación a los crímenes de guerra. Señaló que las sanciones deben estar en la agenda del bloque europeo. Según datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, unos 30.600 camiones de ayuda humanitaria han entrado en Gaza desde que el régimen israelí dio inicio a su guerra genocida, es decir, un promedio de 104 camiones de manera diaria, muy lejos de los 500 que pasaban antes del pasado 7 de octubre. Hace días, la oficina del premier israelí Benjamin Netanyahu anunció su disposición a reanudar las negociaciones para una tregua en Gaza, cediendo ante la presión ejercida por la mediación internacional. Los países mediadores, es decir, Qatar, Egipto y Estados Unidos, han indicado que ya existe un marco de acuerdo, al que solo le faltan detalles de implementación. No obstante, desde Hamás denuncian que el régimen sionista no entiende el lenguaje del diálogo y busca prolongar el genocidio en Gaza y arrastrar a otras partes de la región a la desestabilización y al conflicto. Todos mis hermanos y yo siempre hemos tratado de subrayar que el establecimiento de un alto el fuego, la retirada del ejército israelí de Gaza y la reapertura de los cruces para facilitar la llegada de ayuda humanitaria se encuentran entre los requisitos y condiciones previas para las negociaciones. La gente debería entender que el régimen sionista ni siquiera está dispuesto a aceptar los requisitos básicos del proceso de negociación. Intereses propios y personales, genocidio y un pensamiento extremista. Estas son las características que gobiernan la lógica y el pensamiento de Netanyahu. Una lógica sumamente ilógica, ¿no? Además, tema de análisis. Como de costumbre nos acompañan los expertos, los especialistas en la materia. Vámonos de inmediato con nuestros panelistas. Esta noche con nosotros, desde Bogotá, en Colombia, le ve en pantalla Juan Alberto Sánchez Marín, es analista político, analista internacional, director de dxmedio.com. También en Latinoamérica, desde Buenos Aires, en Argentina, también periodista, analista internacional y colaborador, además de diferentes medios internacionales, Patricio Sbarri Osuna. Qué gusto, señores, qué placer, buenas tardes para ustedes, qué gusto, qué placer que nos estén acompañando. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos.
Gusto saludarte, estimado Juan Carlos, a ti, a ese equipo que lleva a cabo este programa, que lo hace posible, y a la audiencia, desde luego. ¿Qué tal? ¿Cómo está Juan Carlos? Muchas gracias por invitarme nuevamente, encantado, y un saludo también al colega. No, por favor, a ustedes gracias por acompañarnos, sumamente necesario, ¿no? Este acompañamiento y también este análisis para entender el porqué, ¿no?, de toda esta cuestión, de este genocidio agudizado desde el 7 de octubre anterior. Juan, Israel está utilizando el hambre, a ver, realmente para exterminar a la población palestina, porque de ser así es una acción sumamente sanguinaria, o para presionar ahorita a la resistencia palestina, o para las dos cosas. Bueno, no empiezo también sin saludar a mi colega de panel, Patricio. Bueno, en la finalidad de usurpar el territorio palestino y de desocuparlo realmente de sus habitantes, porque ese es el propósito, desocuparlo de los dueños en el presente, no de aquellos que por las razones que sean lo desocuparon hace 17 siglos, esa es la finalidad. En ese propósito cualquier estratagema es válida, la mentira, los montajes, la doble moral y por supuesto el hambre, que es lo que adelanta la entidad sionista en Palestina desde hace un siglo, de manera sistemática desde hace 76 años, y yo diría que de forma desaforada, intensa, descarada desde hace 10 meses. La presión a la resistencia no es más que uno de los tantos pretextos usados para justificar ese proyecto sionista en desarrollo. La mentira, el subterfugio, son simples procedimientos recurrentes de esta entidad. El proyecto de fondo es otro, es claro y además es expreso. No hay que hilar fino para distinguirlo, porque los mismos cabecillas sionistas de cuando en cuando lo manifiestan públicamente. Las notas introductorias citan varios apartes de estas declaraciones, y ese proyecto no es otro que limpiar de palestinos el territorio usurpado. Ese es el plan. La entidad sionista tiene un carácter expansivo de los sucesivos regímenes israelíes. Eso tiene claro los objetivos, son de dominación regional. Todos esos sucesivos gobiernos buscan lo mismo. Hablamos de una expansión vinculada con objetivos económicos, de codicia y dirigidos a arrebatar los recursos de hidrocarburos, controlar rutas de abastecimiento. En síntesis, Juan Carlos, encaminados a convertir a Israel en una potencia energética integrada en proyectos de suministro transnacionales, pero esa expansión y esa usurpación territorial también tiene unos fines de supervivencia, y ahí tenemos la apropiación del agua, el desvío del río Jordán desde Gaza y Cisjordania hacia Israel, el robo de los pozos de agua, todo para satisfacer estos asentamientos ilegales de los colonos. Entonces, Palestina no es esa pobreza, ese nido de pobreza, ni el peladero que tratan de hacernos ver acá en Occidente. El peladero es Israel, que sobrevive gracias a la inyección ingente y permanente de dólares por parte de Estados Unidos y gracias a su naturaleza parasitaria mediante el saqueo de los recursos de Palestina. Es un Estado inventado, y como buen invento, de codiciosos, de tramposos, pues es un engaño. Las ensalzadas cifras de ese sorprendente desarrollo de Israel, eso no es sino el producto de vivir a costa de otros, del imperio estadounidense a condición de ser su punta de lanza en la región, y de chuparle la vida, la tierra, los bienes al pueblo palestino. Es que el pecado de los palestinos, además de ser los legítimos dueños de una superficie que es de una superficie clave, la estrategia de dominación de los sionistas la quiere y la requiere, esa superficie, pero además el pecado es que esa tierra es rica en gas, en petróleo, que representan miles de millones de dólares. Las aguas mediterráneas frente a Gaza son despensas de gas, despensas de petróleo. Claro, que además está en una posición geográfica sumamente estratégica. Palestina está puesta en medio del inmediato camino de la codicia de los sionistas, y el eje de la resistencia, y en particular Irán, pues representan un obstáculo para el éxito de esos planes codiciosos al nivel regional, y porque la mayor parte de los países de la región, también países musulmanes, estados, monarquías que se dicen árabes, participan encantados de ese festín y muerden ese anzuelo sionista. A ver, Patricio, vamos a ir sacando cuentas, porque
Solamente se conoce la muerte, lamentablemente, de 34 niños. Han muerto de hambre. Pero esta cifra se dio a conocer hace prácticamente un mes, poco más de un mes, tal vez mes y medio, comenzando julio o tal vez terminando junio, ¿no? No se sabe en definitiva la cifra de muertes de adultos o adultos mayores, ¿no? La Franja de Gaza, o 3 localidades de la Franja de Gaza, Rafah, Han Yunis y Deir al-Bala, estamos hablando del centro y del sur de la Franja de Gaza, están en la categoría 5. Están en la categoría 5 del índice de hambruna, prácticamente. Y vienen ahora países occidentales, ¿no? Viene, por ejemplo, Alemania, que Alemania criticaba hoy esas declaraciones de Smotrich, que estaban acompañando también las declaraciones de Ben-Gvir, que estaban acompañando las de Smotrich, dadas a conocer hace solamente algunos días. Le decían que no era moral, pero estamos hablando de una Alemania que nomás conocerse la supuesta colaboración que tenía el Movimiento de Resistencia Islámica Palestina Hamas con la UNRWA hace aproximadamente 5 meses, fue uno de los primeros países que dejó de financiar la UNRWA. Alemania le manda por año, o al menos hasta 2023 le mandaba cerca de 200 millones de euros. Entonces, ¿de qué moral estamos hablando? Cuando por un lado, bueno, se critica, pero por el otro lado se deja de mandar plata para apoyar a los palestinos. Bueno, claro, hay ciertas cuestiones, por ejemplo, desde adentro de Israel, adentro del gobierno de Israel, mejor dicho, yo no creo que sea tanto, como dice mi colega, motivos económicos los que guíen por ejemplo, a destruir o conquistar Gaza. La Franja de Gaza no tiene uranio, no tiene oro, no es una pradera cultivable, no hay una codicia por las riquezas que hay ahí, que no tengan otros territorios, de última Cisjordania, si queremos, o el mismo Israel que existe ahora. Yo creo que es más dentro del gobierno que hay una cuestión racial, de xenofobia, que lo que intentan es hacer desaparecer una población que les molesta por X motivo, por el motivo que se les ocurra, nunca es justificable, pero están con eso. Netanyahu está entre la espada y la pared. Quiere, por un lado, seguir atacando incluso a otros vecinos como el Líbano, pero sin embargo la presión externa se lo está prohibiendo, pero la presión interna dentro del partido y de la coalición política lo está empujando hacia eso. Entonces, ¿qué puede hacer? Bueno, es lo que está haciendo, algo mal, obviamente, seguir invadiendo, seguir destruyendo y seguir violando la Carta de Ginebra, todos los tratados de Ginebra que justo están cumpliendo 75 años y no se está cumpliendo ya nada, ni las peticiones de la ONU. Yo me pregunto, el ciudadano de a pie de Israel que apoya estas ideas, ¿cómo puede dormir a la noche? ¿Cómo pueden dormir después de decir, bueno, se está produciendo un genocidio acá a pocos cientos de kilómetros y me voy a dormir tranquilo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede alguien vivir con eso? Y que después no es que, bueno, seremos ricos para siempre. No hay una búsqueda de riqueza, solo hay una búsqueda de que desaparezca una población que te molesta. Me parece inconcebible, me parece irracional esto. Juan, Smotrich decía incluso que era completamente válido, legítimo, también moral, matar de hambre a los palestinos. Pero, a ver, uno se pregunta... y traigo esto a colación porque no se hace mucho eco, ¿no?, de estas declaraciones. Además, ya vamos a hablar también del tema mediático, sobre todo en Latinoamérica. Pero si la cuestión fuera al revés, si desde algún integrante del movimiento de resistencia se realizaran estas declaraciones hacia una población tal vez israelí, ¿cómo respondiera el mundo? ¿Ahí sí respondían incluso? ¿O qué? Bueno, sí, tienes razón, empezando porque ahí sí respondería. Bueno, quiero decirle al compañero que comparto el criterio del supremacismo israelí, por supuesto que existe, y que hay unas dificultades políticas muy intensas, muy enormes, unas contradicciones al interior de ese gobierno pegado con babas que ha conformado Netanyahu, donde las diferencias son los extremismos, de qué tipo, pero hay una crisis bastante fuerte política, pero en el trasfondo, no de este gobierno, de siempre, ha habido unas motivaciones económicas, pero es que en el presente, a solo 20 kilómetros, o casualidad, de la principal plataforma de extracción de gas, que estamos hablando de cientos de miles de millones, hay una valoración estimada
muy superficial en más de 500.000 billones de dólares. Si eso no constituye un incentivo de tipo económico para desalojar a esa población de manera complementaria con el carácter que lo comparto plenamente, insisto, político, supremacista, racista, si eso no constituye una motivación enorme para un gobierno que además está en crisis, porque Israel está enfrentando una crisis de enormes proporciones, más adelante podemos referirlo, incluso las aliadas calificadoras financieras internacionales, las tres principales han bajado las calificaciones no importa la calificación que se baje, sino lo que representa eso hacia el porvenir. Si eso no constituye una motivación y un trasfondo económico, creo que no hay mucho más donde hurgar. Es cierto, no es un campo para sembrar, para sembradíos, pero eso ya estamos hablando de reservas energéticas fundamentales en los momentos actuales y hacia el futuro. Lo demás son cuentos del camino verde. La moral, Juan Carlos, atendiéndome a tu pregunta, como ética, no son cualidades que distinguen a los dirigentes estadounidenses y de la mayor parte de estos países europeos. La moral para estos individuos y para estos poderes es algo útil, bastante maleable, al igual que los derechos humanos. Eso se trata de condiciones meramente utilitarias. El problema no es el señor Bezalel Smotrich, ni lo que expresa ese señor Smotrich, ni el problema ni siquiera es el gobierno de bandidos, de Netanyahu. El gravísimo problema es la entidad sionista como tal, el proyecto avaricioso y criminal en pleno que se ejecuta con la aquiescencia, con la confabulación de la mal llamada comunidad internacional, una comunidad carcomida por la hipocresía. A eso hace referencia tu pregunta. Es muy buena esa comunidad a la hora de juzgar y de entorpecer las luchas de resistencia, de liberación, pero inútil por completo al momento de frenar o siquiera de criticar la acción genocida de los israelíes, por las razones que sean, por conveniencias, por presiones, por chantajes mediáticos, por sobornos, sobornos denominados cabildeos, por lo que sea. Una comunidad de criminales culposos, tan responsable del exterminio palestino como la mano israelí que lo ejecuta. Y por supuesto que si tal declaración fuera emitida por alguien que no fuera israelí, lo mínimo es que se le vendría al mundo encima. A ver, Patricio, también trabajas en medios. Las misiones humanitarias, un tercio de las misiones humanitarias han sido impedidas de trabajar en la Franja de Gaza, ¿no? Y eso solamente este agosto, lo que va de agosto. Hoy estamos a 13, en 13 días un tercio de las misiones humanitarias han sido impedidas de trabajar en la Franja de Gaza, ya sea en el norte, en el centro o en el sur. Eso solamente para tener un resumen de lo que ha ocurrido en los 10 meses. En los 10 meses y 5 días. En Argentina, en América Latina, ¿se dice algo de esto? ¿Se dice algo de esta hambruna que se vive en la Franja de Gaza? ¿Se dice algo de estas cifras o se maquilla? Porque ayer solamente estaba hablando con un analista chileno y él me decía, a mí me han vetado en la televisión chilena por dar cifras, por hacer críticas a lo que ocurre en la Franja de Gaza. Bueno, todo depende del medio. A mí por suerte eso no me ha sucedido, pero sí entiendo que hay, vamos a llamar una especie de censura blanda, que no se hable mucho de eso, que sí se hable cuando hay números grandes de fallecidos o cuando hay explosiones espectaculares, es más desde el lado del espectáculo. Lo que sí sucede aquí en Argentina es que tenemos un gobierno que en este momento apoya absolutamente todas las decisiones de Israel irrestrictamente y sin lugar a la reflexión de si están bien, si están mal, de discutirlos. De hecho, cuando sucedió el bombardeo de la embajada iraní en Damasco por parte de Israel y la posterior respuesta de Israel, el presidente Javier Milei de Argentina decidió reunir un comité de guerra, ¿no?, para discutir esa situación. Estamos hablando de Argentina en Latinoamérica reuniendo un comité de guerra para discutir esa situación. Y uno se pone a pensar,
Argentina tiene un territorio ocupado por una potencia extranjera. Estamos hablando de las Islas Malvinas, las Islas Georgias, las Sandwich del Sur, están ocupadas por Gran Bretaña, y nadie lo ha visto al presidente reunir un comité de guerra o siquiera charlarlo en una merienda casual. Ni siquiera se ha rasgado las vestiduras como lo está haciendo con lo sucedido en Israel. Entonces yo creo que incluso esta postura del gobierno es una puesta en escena para quedar bien con ciertos poderes, para quedar bien con cierta gente que le traerá algunas facilidades. Todavía realmente no se sabe, pero no se entiende por qué ese fanatismo por cierta situación y el rechazo a la reflexión, el rechazo al hablar, al discutir y a la diplomacia. Y lo mismo, obviamente, dentro de la misma Cancillería también. Estamos hablando de decisiones irrestrictas y que directamente no tienen connotación con la realidad. Es solo apoyar a un bando porque motivo X, o sea, no lo tienen en claro, es solamente apoyar y la sumisión, obviamente, a esa cadena de mando que adelante están los Estados Unidos y debajo están todos los demás. Eso sí lo respetan, pero ahora no existe empatía, ni un pensamiento, ni una palabra siquiera al pueblo palestino o a los más de 40.000 personas que han muerto desde que inició este conflicto. Juan, a ver, me queda poco tiempo, señores. Quiero aprovechar al menos una pregunta para cada uno ya finalmente. Juan, a ver, hay declaraciones o comunicaciones, ¿no?, que salen de la oficina de Benjamin Netanyahu y dice que ahora sí está dispuesto a unas nuevas conversaciones con la resistencia palestina. Se espera un encuentro para este próximo jueves. Uno se pregunta acá, brevemente, ¿se dio a la presión internacional o es otra estrategia para tratar de condicionar la guerra, o incluso puede ser que ella finalmente no quiere extender el conflicto, que esto también sería bastante iluso, ¿no?, porque es uno de los planes, o se ve ya en un atolladero si llega a extender la guerra? Bueno, los caminos para Netanyahu son la guerra. Tú lo mencionas claramente, porque las alternativas dentro y fuera de Palestina no van más allá de las rejas. Las investigaciones internas por corrupción tienen 3 cargos bastante definidos, él, su esposa, pero además en el ámbito internacional está acusado como un criminal de guerra. Hay una orden de la Corte Penal Internacional en contra de él, independientemente de que sea efectiva o no. De todas maneras, una vez salga del poder, la situación se le complica aún más. Así que el camino para Netanyahu es el que está adoptando, es el camino de la guerra, el camino del caos y de la inestabilidad, no solo en el país, sino a nivel regional. Ahora, la situación real de Israel es bastante compleja. Este señor le está haciendo bastante daño a la propia entidad. Hablaba ahora, hacía mención a la calificación reciente de Fitch, esa agencia internacional de calificación crediticia con sedes en Nueva York y Londres, de ese poderoso Fitch Group, que acaba de rebajar la calificación de Israel. Esto en términos objetivos no quiere decir nada, pero quiere decir mucho para un mundo empresarial que vive de la especulación y de las ficciones estadísticas, al igual que para un país que es lo mismo que sus empresas, puros engaños y conjeturas. Ahora bien, lo más grave no es la rebaja de la calificación, lo mencionaba ahora, sino esa perspectiva negativa que anuncia para la entidad sionista, con la puerta abierta incluso a rebaja o rebajas adicionales en esa calificación. Eso no tiene fondo. El genocidio contra la población de Gaza, el reto que representa Hamás, la frustrada liberación de los retenidos, el gasto militar que se espera que aumente ahora más de 1,5% del PIB, la incertidumbre económica, comercial, la inseguridad creciente, cada vez más perceptible, la amenaza constante de una confrontación incluso regional, pugnas internas de poder, en fin, todos esos elementos ensombrecen mucho el panorama de Israel. Y esta no es la primera, ya varias calificadoras de riesgo, Mandis, Standard & Poor's, todas han calificado mal y el panorama es el peor. Mejor dicho, las grandes agencias de crédito son pesimistas con respecto a las finanzas de una entidad y con respecto a su futuro. Y esos análisis no solo expresan el nivel de la crisis, sino que espantan inversiones. Y eso en un mundo financiero dominado por los sionistas, empezando por la propia Reserva Federal estadounidense, pues que en un mundo así las calificadoras degraden a Israel, lo que manifiesta, independientemente de las letras que le pongan, de las rebajas que hagan,
¿Y qué cara le puede mostrar al mundo? La situación es muy grave. Juan, se me termina... Una situación grave económica del proyecto sionista. Se me termina el tiempo, Juan, lamentablemente. Necesito ir con Patricio. Patricio, me queda un minuto prácticamente. Hoy había una reunión bastante importante, ¿no? Desde luego de la figura que representa a Vladimir Putin. Se reunía Mahmoud Abbas con Vladimir Putin. Mahmoud Abbas, el presidente de la autoridad palestina. Decía Vladimir Putin, estamos haciendo todo lo posible para apoyar a Palestina, pero en el terreno, ¿cómo se traduce eso? Porque estamos hablando desde la autoridad palestina, no de la resistencia, que es la que está combatiendo la Franja de Gaza. Me queda poquitico tiempo, Patricio, perdón. Exactamente, sí, la verdad que yo creo que todas las partes prefieren negociar con la autoridad palestina. Ya China se ha estado reuniendo, Xi Jinping se ha reunido con Abbas el año pasado y la verdad que prefieren que las negociaciones diplomáticas se den con este grupo. Solo quería agregar un comentario, que estoy de acuerdo con esto último que dijo nuestro colega, que obviamente Israel está intentando avanzar, y Netanyahu avanzar sobre sus vecinos, sobre los países limítrofes, sobre el Líbano, y agregar cierto gap entre Hezbollah e Israel para tener cierta seguridad interna, pero también tiene su enemigo interno propio, que es la propia gente de Israel, que tampoco le está quitando ese respaldo que tiene. Está entre la espada y la pared, y muy pronto es muy probable que, como lo venimos diciendo, terminen entregando el pueblo de Israel, o ya sea los aún más ultraortodoxos sionistas de Israel, terminen entregando a Netanyahu a las autoridades internacionales, porque va a terminar siendo el chivo expiatorio por todos los crímenes de guerra que están ocurriendo en nombre del Estado de Israel. Los va a terminar pagando Netanyahu. Bueno, señores, se nos termina el tiempo. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias. Por favor, hasta la próxima. Que estén muy bien. Israel se está enfrentando a crecientes críticas de grupos de ayuda y también de diferentes organizaciones internacionales por restringir la ayuda alimenticia a la de por sí asediada Franja de Gaza, ¿no? Es una declaración que hacía la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, citaba a expertos independientes y aseguraba que solo el mes anterior, estamos en agosto, en julio, la hambruna se había extendido por todo el enclave. Los expertos incluso acusaron a Israel, al régimen sionista, de ejecutar una campaña de inanición intencionada y bastante selectiva que calificaron como una forma de violencia genocida que constituye crímenes de guerra. Mañana seguimos analizando todo lo que viene ocurriendo en la Franja de Gaza. Gracias por acompañarnos.